todos aquellos que conocieron a Diego de los 14 a los 34, lo lamento. Sí, disculpen, sí, sigo en la obra, pero el Señor ya comenzó la buena obra y la irá perfeccionando. Y va mucho de la mano. Lo que pasa es que estás en una etapa en donde adoleces de todo, ¿verdad? De conocimiento, de entendimiento, de un montón de cosas. Y es súper complicado, incluso ni siquiera te aguantas. Ni vos mismo. No, en serio, uno sí, no es se aguanta cierto. esa edad, ustedes, uno no se aguanta y tenés que tomar decisiones relevantes de qué vas a hacer el resto de tu vida, a qué te vas a dedicar, súper relevantes, que en muchos casos como el mío, empecé a estudiar una carrera y simplemente me di cuenta que no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida y 3 años después cambié por completo el rumbo profesional y gracias a Dios fue una decisión de la cual no me arrepiento, pero imagínate, daba el ejemplo porque es tan cierto lo que tú dices, pero saben que también venía a mi mente ahorita, recuérdense que cuando Jesús hablaba acerca de quién es el reino de los cielos, ¿se recordarán? Él mencionaba que es de los niños. Y ¿cuáles son esas cualidades que tiene un niño? Que un niño cree, un niño les dice algo, él no tiene ni la menor idea de cómo va a suceder, pero el niño cree, ¿sí? Y el Señor sí nos manda a tener esa fe que tienen los niños y adicional, ahora que ya tenemos la capacidad de razonar el por qué estamos teniendo esta fe. El libro plantea una de las cuestiones que me pareció súper genial, de que muy pocos cristianos, saben responder a la pregunta de, mira, ¿y por qué sos cristiano? Es que Jesús me cambió. Buenísimo, pero explícamelo, ¿sí? Razona tu respuesta. Y me quedé pensando de si es bien difícil para nosotros el poder razonar. La misma palabra nos dice que estemos listos para dar a todos aquellos que pidan testimonio, que cuestionen, que nos den razón, que nos pidan razón de nuestra fe, que podamos explicar el por qué nuestra fe, no convencer. Eso es cuestión del Espíritu Santo. Ojo con esto. No venir a imponer, sino explicar y presentar a las personas, mira, yo creo en el Evangelio, creo en Jesús, porque cambió mi vida, porque a través de las enseñanzas de la palabra, que son deontológicas, nos habla de mucha ética, nos habla de finanzas, nos habla de principios básicos. Si vivimos de esta manera, empiezo a cambiar mi vida. Y adicional, tenemos al Espíritu Santo, el cual se ve manifestado a través del fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y cuando yo actúo de esa manera, la misma palabra dice en Juan que quienes cumplen los mandamientos de Dios son quienes lo aman. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Entonces ya empezamos a atar la Biblia racionalmente. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de actos, ¿sí? De hechos. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? El que ama a Dios y ama a su prójimo. ¿Y cómo amo a mi prójimo? Y la Biblia nos llama, ¿cuál es el verdadero amor? El verdadero amor es aquel que es benigno, es sufrido, no es jactancioso, no se... Entonces digo, bueno, esta es la razón de mi fe y al actuar de esta manera me doy cuenta cómo Jesús ha cambiado mi vida, porque yo antes no podía tener fe, no podía tener esperanza. Antes yo lo único que podía y quería hacer era maltratar a todos en el tráfico, maltratar a toda la gente que me decía algo malo. Ahora Dios me da la capacidad de no hacerlo, de pensar bien para las personas, de querer el bien de las personas. Antes yo lo único que quería era para mí, todo para mí, todo para mí. Ahora Dios me da la capacidad de ser bondadoso y planificar el ser bondadoso. Pero cuando empezamos a dar esos argumentos de razonar nuestra fe, nos damos cuenta que el Evangelio requiere mucha razón. Y no solamente fe. Sí. Por supuesto que necesitamos mucha fe, pero la fe, la verdadera fe, piensa. E insisto que me encanta el tema. No es una fe ciega, como muchas veces decimos o creemos, sino que es una fe que va razonando. Sí necesitamos tener esa capacidad de creer en Dios. Porque no sé si a ustedes les pasa que alguien les dice algo y muy difícilmente lo creemos, ¿verdad? Si tienen sobrinos o hermanos chiquitos, se darán cuenta que ellos creen todo lo que uno dice, ¿sí? Sí. Y así es como Dios quiere que seamos con Él, que podamos creer y confiar en lo que Él nos dice. Y también podamos utilizar esa masa gris que nos ha dado, sí, para poder entender toda su palabra. Sí, definitivamente. Y ahora les quería dar a la segunda parte de lo que estaba mencionando de Eclesiastés. ¿Saben qué? Lo que me encanta de Salomón es que no solo dice
todo es vanidad. Todo es vanidad y nada sirve. Sino que a lo largo de todo el libro de Eclesiastés, que es corto, son 9 capítulos, si no estoy mal, no, mentira, son 12 capítulos, él nos va mencionando, incluso lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? A todo le llega su tiempo, a todo le llega su hora, habla de tantas cosas, pero saben, de último, o a lo largo de los capítulos, perdón, él menciona, así que me he dado cuenta que al hombre le queda trabajar y disfrutar del fruto de su trabajo, ¿sí? Y por último cierra con el capítulo 12, versículo 13 y dice, literal pone, esta es mi conclusión definitiva. Teme a Dios y obedece sus mandamientos porque esto es lo más importante para todo el hombre y mujer. Porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o sea malo, ¿sí? Teme a Dios, ¿sí? Y sigue sus mandamientos. O sea, la conclusión del hombre más sabio sobre la tierra y todo lo que hablábamos es teme a Dios, ¿sí? Y él menciona unos capítulos atrás, a los jóvenes les digo, hagan todo lo que quieran, no se priven de nada. Eso sí, recuérdense que de todo lo que hagan van a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Entonces él nos habla y nos invita, nos dice, sí, la verdad es que el ciclo de la vida muchas veces puede ser muy repetitivo, puede ser muy aburrido, pero si tenemos un propósito, si tenemos un propósito, una razón de ser, una razón de vivir, una razón de existir, nos vamos a dar cuenta que lo que hago sí sirve para algo, ¿sí? Todo lo que yo estoy haciendo día tras día, el levantarme temprano, hacer lo que hago, sirve para un bien mayor. ¿Y cuál es ese propósito para nosotros los cristianos? La gran comisión. El compartir el evangelio, Sí, el predicar la palabra de Dios y al mismo tiempo, como lo mencionabas, no solo decirlo porque sí, sino transmitir realmente el mensaje del evangelio, poder involucrar a la gente y no convenciéndola, sino buscando que ellos puedan comprender también nuestra fe. Porque al final yo considero que una persona, como lo hablábamos, y este libro habla de filosofía, una persona que es atea, una persona que no cree en Dios o que tal vez su esperanza no está en nada, no hay ninguna esperanza, no la vas a poder, primero no es nuestro trabajo, tú mismo lo dijiste. Exacto. Y en la Biblia lo dice, pero nosotros no lo vamos a poder ni siquiera como abordar o indagar de dónde viene, si nosotros no podemos transmitirle por qué nosotros vivimos para Dios. Y si nuestro propósito va más allá de solo leer la Biblia, de solo orar y de solo... Porque eso es religión. O sea, los hábitos realmente que tenemos en Dios pueden ser religión. Y hay gente que te dice, mira, ¿y por qué no lees tu Biblia? Y, o sea, va. Pero a lo que voy es... ¿Por qué no mostrar realmente qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Y a través de eso abordar el corazón de estas personas, que es cuando realmente lo necesitan. Y una persona necesitada va a escuchar, pero tenemos algo para decirles realmente, o simplemente es religión lo que hemos vivido toda la vida, ¿verdad? ¿Y cómo crees que se puede mostrar? Solo a través de tu vida. O sea, yo considero que muchas cosas hablan más que la palabra, que nuestra palabra. O sea, yo contarle a alguien de que Jesús murió por él y todo, si yo lo vivo, habla mucho más de lo que yo le pueda decir. Mira, alguien murió en la cruz, ¿y a mí qué? O sea, a mí no me importa que alguien haya muerto en la cruz, pero si yo le muestro todos los días perdón, compasión, gracia, si le demuestro que hay algo más allá en la honestidad que mentir, que robar, puede haber algo significativo, un cambio realmente. Pero tiene que haberlo en nuestras vidas para poder llevarlo. Saben que me encanta porque dieron justo en el clavo de lo que tenía en mi mente, y es cuando empezás a vivir con un propósito, sabes que sea lo que sea que estés haciendo en tu vida ahora mismo, va a hacer cambiar a la persona que está a la par tuya. O sea, y cabal lo que tú decís, va a decir más que nosotros actuemos como una persona que sigue a Cristo, que yo venga y trate de cambiarla o trate de cambiar su pensamiento solo con palabras, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, o sea, encontrás como el enfoque y el sentido de lo que estás haciendo con tu vida, pues, o sea, y por eso lo mencionaba al principio, cuando yo entendí el propósito que el Señor tenía para mi vida, caminando en el llamado y en lo que Él había dicho para mí,
yo empecé a ver todo diferente. Exacto. Empecé a impactar la vida de los que estaban a la par mía sin siquiera yo saberlo. O quererlo. O querer, y me enteré como muchos años después. O sea, entonces ahí es donde te das cuenta que me levanto por la mañana, me sirvo mi taza de café, en mi caso té, porque yo no tomo café, perdónenme gente, y sé que lo que voy a hacer durante mi día ya tiene un propósito, Sí. ¿verdad? O sea, servir a los demás, amar a los demás, y eso va a hablar por sí solo. O sea, no creo que no tenemos que llenarnos de palabras para impactar la vida de los demás, que una acción tuya que pueda reflejar el amor que Cristo y todo lo que Él ha hecho en tu vida, creo que puede impactar más todavía. Y sabes que justo el propósito, sí, es que es bien importante al hablar de propósitos, porque hemos malentendido que los ministerios... ahorita voy a hacer alusión a otro libro que traigo por acá, que se lo súper recomiendo, que es de hecho de uno de los escritores del que estamos leyendo, es de Alex San Pedro, que tampoco me están preguntando, pero también se ha vuelto uno de mis escritores favoritos. En el libro El Artesano habla acerca de la diferencia entre ministerio y magisterio. Rápidamente se lo resumo. El magisterio es el que enseña desde una posición, vamos a hablar desde un púlpito o desde una... Vamos a hablar de un púlpito. Enseña porque él es el que sabe y él es el que transmite el conocimiento y él es el que imparte, ¿sí? Y los demás están para aprender y escuchar. Magisterio, grande. Y Jesús no vino a ser magisterio, Jesús vino a ser ministerio. Ministerio de mini, de pequeño, de estar sentado con las personas, comiendo con 12 discípulos, enseñándoles. Yo me imagino esa mesa preciosa contando chistes, hablando de cualquier cosa, y no como uno, o como se lo han pintado a uno, o muchas veces uno mismo lo ha dicho, ¿verdad? Todos sentados, no sé, de una actitud tal vez muy, como no creo que sea, ¿verdad? Pero que no está mal, sí, no está mal, simplemente creo que Jesús era diferente y Él vino a servir de una manera tan particular. Me imagino a ese Jesús lavando los pies de sus discípulos, con este pasaje increíble en donde menciona Jesús sabiendo de dónde venía y de dónde iba. El Rey de Reyes y Señor de Señores decidió servir. Él teniendo claro su propósito, que su propósito era morir en una cruz, estando aquí en la tierra, morir en una cruz por nosotros. Él decidió servir, imagínense. Él tenía claro su propósito y sabía que había venido a esta tierra y decidió servir por medio del ministerio, estar con los demás, como tú dices, sirviéndolos, haciendo cosas por los demás. Y no tanto enseñando, y no está mal enseñar. Enseñar está súper bien. Totalmente. Y creo que es una también de las olvidé la palabra ustedes. ¿Don? No es don. Voy a decir comisiones que el Señor ha dejado, porque también la misma palabra nos dice que Él instituyó a algunos pastores, algunos ministros, algunos maestros. Pero creo que si algo tenemos todos en común cuando hablamos de aquellos que hemos decidido seguir al Señor, o que tenemos al Señor en nuestro corazón, es el servicio. Y el servicio refleja ese cambio que hay en nosotros, porque muy difícilmente vamos a cambiar mentalidades de las personas desde una actitud de prepotencia. Vamos a demostrar el amor de Dios desde una actitud de prepotencia, desde una actitud en donde yo lo que quiero es que me sirvan, ¿sí? Y de verdad que sí es bien importante entender también el por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Entender por qué sirvo a las personas. Creer, sí, lo que me dice la palabra, pero entender el por qué lo sirvo. En primer lugar, porque la otra persona que tenés a la par, aunque no te caiga bien, que te cae mal incluso, recuérdate que es portador de la imagen de Dios, ¿sí? Todos somos portadores de la imagen de Dios. No todos somos hijos, todos somos creación de Dios. Segundo punto, eso sí, todos somos creación de Dios. Y además, sumale a eso que como hijo de Dios, el Señor sí te manda a servir. El Señor te manda a servir a los demás, te manda a morir por los demás, te manda a un montón de cosas que no nos va a dar el tiempo para entrar en el detalle, pero eso es entendiendo la palabra, entendiendo lo que dice tu Biblia y haciéndolo. Ahí sí viene todo el corazón, con todo el amor, con todo el amor, teniendo esa fe en que estás sirviéndole a Dios a través de servir a las personas.